¿Cómo están? Ahora esta ocasión vamos a trabajar con la unidad 3 que se llama resolución de problemas mediante computadora. ¿Cómo están? Ahora esta ocasión los temas que vamos a manejar o el contenido de esta unidad es el siguiente. Primero, representación gráfica de los algoritmos. 2. Diagramas de flujo. 3. Diagramas MS. 4. El pseudocódigo. 5. Programación modular. 6. Programación estructurada. 7. Diseño descendente top-down. Y 8. Recursos abstractos. Es lo que vamos a ver a lo largo de esta sesión y espero que tengamos todos mucha atención. Son aspectos generales, no vamos a programar obviamente, vamos a ver cómo es que funciona la programación. Los temas que vamos a manejar o el contenido de esta unidad. El tema que vamos a abordar en esta ocasión va a ser el diseño del algoritmo. En la actualidad, el ser humano se enfrenta a distintas situaciones de aprendizaje, de retroalimentación y en muchas ocasiones dificultades con la experiencia o por la elección de la alternativa apropiada va dando solución. Es por ello que a menudo emplea cierta metodología para la solución de los problemas en lugar de actuar en forma imprevista, siendo una característica relevante el análisis de los mismos. La humanidad, de forma natural, emplea en la vida cotidiana ciertas conductas que son rutinarias, siguen un orden, una secuencia y pretenden alcanzar un objetivo. Este conjunto de acciones rutinarias que se llevan a cabo y forman parte de la vida cotidiana del ser humano se conocen como algoritmos, los cuales son aplicables en los ámbitos que así se necesiten. Consiste en estructurar la serie de pasos a seguir para la solución de un problema. Cuando se llega a esta instancia hay que preguntarse: ¿cómo se consigue con eso? ¿Qué se consigue con eso? ¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto? Bueno, pues lo primero que tenemos que identificar es que tenemos un problema, y para esto pues vamos a ver cuáles son los pasos para la resolución del problema. El primero sería un diseño del algoritmo que describe la secuencia ordenada de pasos sin ambigüedades que conducen a la solución del problema dado. Segundo, expresar el algoritmo como un programa en un lenguaje de programación, que sería una fase de codificación. Y tercero sería la ejecución y validación del programa por computadora. Esto es para un problema informático. Y todo esto tenemos que ver que para un desarrollo de un software que sea un problema o un programa que vamos a desarrollar, existe un ciclo de vida que vamos a ver a continuación. Primero sería el análisis del problema. Más o menos se ocupa entre un 40 y un 50% del tiempo que ocupamos para el desarrollo de software. Ahí vamos a poner la especificación de requerimientos, los prototipos y más o menos una estimación del esfuerzo. El segundo paso sería el diseño de la solución. Más o menos el análisis entre un 20-25% del tiempo vamos a ocupar. Vamos a hacer la revisión del diseño y después la codificación, que debe ser más o menos sencilla. Viene la codificación,
que más o menos es el 12% del tiempo que vamos a ocuparle. Y aquí vamos a ver a revisar la propia codificación, y después viene la compilación y pruebas. Aquí lo que vamos a ver que los algoritmos que hagamos son independientes del lenguaje de programación que se expresan en la computadora que los ejecuta. En cada problema el algoritmo se puede expresar en un lenguaje diferente de programación y ejecutarse en una computadora distinta. Sin embargo, el algoritmo será siempre el mismo. En la ciencia de la computación y en la programación, los algoritmos son más importantes que los propios lenguajes de programación o los computadores. Un lenguaje de programación es tan solo un medio para expresar un algoritmo, y una computadora es un procesador para ejecutarlo. Tanto el lenguaje de programación como la computadora son los medios para obtener un fin y conseguir que el algoritmo se ejecute de forma correcta. Y dada la importancia del algoritmo en la ciencia de la computación, un aspecto importante será el diseño de los propios algoritmos. Para la representación gráfica del algoritmo, debe emplearse un método que sea independientemente del lenguaje de programación elegido. Para conseguir este objetivo se precisa que el algoritmo sea representado gráfica o numéricamente, de modo que las sucesivas acciones no dependan de la sintaxis de ningún lenguaje de programación, sino de la descripción que emplee para su transportación en un programa. Los métodos usuales para representar un algoritmo son el diagrama de flujo, el diagrama NS, Nash-Schiederman, y lenguaje de especificación de algoritmos en pseudocódigo, lenguaje español-inglés o fórmulas. El método 4 y 5 son fáciles de programar. Un algoritmo no son fáciles de programar, ya que un algoritmo no puede ser representado por una simple fórmula. En la etapa de análisis del proceso de programación se determina qué hace el programa. En la etapa de diseño se determina cómo hace el programa la tarea solicitada. Los métodos más eficaces para el proceso de diseño se basan en el conocido divide y vencerás, es decir, la resolución de un problema complejo se divide en subproblemas y después dividir estos otros en un nivel más bajo hasta que pueda ser implementada una solución en la computadora. Este método se conoce técnicamente como el diseño descendente, top-down o modular. El proceso de romper el problema en cada etapa y expresar cada paso en forma más detallada se denomina refinamiento sucesivo. Cada subprograma es resuelto mediante un módulo que tiene un solo punto de entrada y un solo punto de salida. Cualquier programa bien diseñado consta de un programa principal, que es el módulo en el nivel más alto, que llama a subprogramas, que a su vez pueden llamar a otros subprogramas. Los programas estructurados de esta forma se dice que tienen un diseño modular, y el método de romper el programa en módulos más pequeños se llama programación modular. Los módulos pueden ser planteados, codificados y comprobados y depurados independientemente, y a continuación combinarlos entre sí. El proceso implica la ejecución de los siguientes pasos hasta que el programa termina. Primero, programar un módulo, después comprobar el módulo. Si es necesario, depurar el módulo y combinar el módulo con los módulos anteriores. El proceso que convierte los resultados del análisis de un problema en un diseño modular
con refinamientos sucesivos que permitan una posterior traducción a un lenguaje, se denomina diseño del algoritmo. Algo muy importante que se señala es que se centra en el diseño del algoritmo, es independiente del lenguaje de programación en el que se vaya a codificar posteriormente, que serán las herramientas de programación. En un libro de fundamentos de programación señalan que las dos herramientas más utilizadas comúnmente para diseñar algoritmos son los diagramas de flujo y los pseudocódigos. Los diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo. Los símbolos utilizados en estos diagramas han sido normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización, ANSI. El pseudocódigo. El pseudocódigo es una herramienta de programación en la que las instrucciones se escriben en palabras similares al inglés o español, que facilitan tanto la escritura como la lectura de programas. En esencia, el pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de especificaciones de algoritmos. Aunque no existen reglas para la escritura del pseudocódigo, se utilizan palabras reservadas básicas. Entre estas palabras reservadas para el lenguaje Pascal o C. Y por último tenemos la prueba de escritorio, y no es otra cosa más que ponernos frente a nuestro diagrama, cualquiera que este sea, y empezar a notar manualmente qué es lo que va haciendo en nuestro diseño, para poder identificar los posibles errores en la lógica de la programación que tenga el algoritmo que estamos verificando, y de esta manera poder ya saber dónde podemos tener un error o si nuestro algoritmo funciona correctamente. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo. El tema que vamos a abordar, el tema que vamos a tratar ahora es el pseudocódigo. Es un lenguaje para las especificaciones de algoritmos. El análisis de un problema y la construcción de los algoritmos para solucionarlo implican un proceso lógico que puede efectuarse de forma individual o grupal. Este solo es el primer paso de la solución. Posteriormente debe revisarse para encontrar los posibles errores u omisiones de la misma, pedir el punto de vista de otras personas y finalmente de llevar a cabo el algoritmo. Cada una de estas acciones necesita generalmente comunicar el algoritmo a otras personas. En este caso, la comunicación oral del algoritmo es poco práctica, porque se presentan problemas derivados de las diferencias de conceptos e incluso omisión de detalles. Por ello, la mejor opción es utilizar herramientas que nos permiten plasmar en un lenguaje común la solución. Las herramientas más utilizadas para representar los algoritmos son el diagrama de flujo y el pseudocódigo. De las raíces pseudo o supuesto y código, instrucción, el pseudocódigo es un lenguaje para las especificaciones de algoritmos. Permite realizar la narrativa de los pasos que debe seguir un algoritmo para dar la solución a un problema determinado. Incluye una serie de convenciones léxicas y gramaticales parecidas a la mayoría de los lenguajes de programación, pero sin llegar a la rigidez de sintaxis de estos ni a la fluidez del lenguaje coloquial. A pesar de que las
convenciones no cuenten con un estándar, no afecta la utilidad de la herramienta, que es la opción ágil para el estudio y diseño de soluciones. Los beneficios que proporciona son presentar de forma fácil operaciones repetitivas y complejas. Es más sencilla la tarea de pasar de pseudocódigo a un lenguaje de programación formal. Si se siguen las reglas de alimentación, pueden observarse claramente los niveles en la estructura de un programa. La relación de convenciones empleadas en el pseudocódigo es la siguiente: asignar un nombre al algoritmo para saber de qué estamos hablando. Tener un único punto de inicio. Solamente podemos empezar desde una sola situación. A partir de ahí, solamente desde una sola situación. No podemos tener más de un principio. Contemplar un número finito de posibles puntos de término. Si no nos podemos ir a un número infinito de términos. ¿Sí? Debemos de ser precisos para poder terminar nuestro procedimiento y que termine en 3-4 posibilidades, pero no más. Contemplar un número finito de caminos entre el punto de inicio y los posibles puntos de término. Por supuesto, cada uno de los términos debe de haber un proceso que llegue a ese término, un solo camino que llegue a ese término, o 2 o 3, pero que lleguen exclusivamente a ese término. Tienen que estar perfectamente bien definidos. Cada uno de los puntos de término que tengamos definidos debe tener los caminos perfectamente bien definidos. Mostrar las palabras reservadas del pseudocódigo en negritas. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a tener algunas variables o algunas cosas así que vamos a definir, o algo que sea importante, que sea relevante para el pseudocódigo, ese lo vamos a poner en negritas para poderlo identificar en cualquier punto de nuestro pseudocódigo. Alinear los bloques de código de acuerdo al nivel de la instrucción en la estructura del programa. ¿Sí? Nosotros vamos a poder en el listado que hagamos correr un poco más a la derecha en el caso que tengamos algunos ciclos ahí, para que sea más fácil para nosotros identificar dónde empiezan y dónde terminan estos ciclos. Emplear oraciones de lenguaje natural, donde cada una se refiere a la actividad general o específica. Sí, no podemos, tenemos que hablar de forma sencilla para que este pseudocódigo sea fácil de leer, y emplear una sola instrucción en cada uno de los renglones de nuestro pseudocódigo, para que a la hora que convirtamos esto en una programación sea fácil de identificar la oración con una instrucción de programación. Utilizar lenguaje común. Sí, a final de cuentas después convertiremos en un lenguaje de programación, pero el pseudocódigo debe de ser fácil de leer. Evitar los errores gramaticales, abreviaciones y puntuaciones. Sí, para que nosotros después podamos leerlo fácilmente, porque si de repente abreviamos algo, después no vamos a saber qué fue lo que abreviamos. Tienen que ser las palabras completas para que sea claro para nosotros y cualquier otra persona que esté leyendo el pseudocódigo. Cuando exista la posibilidad de elegir algún elemento a partir de un conjunto de elementos, estos se enlistarán separados por el símbolo pipe, que es una rayita vertical. Sí, cuando tengamos una opción múltiple, que tengamos que de acuerdo a una variable, el valor de alguna cosa, podemos elegir entre varias, separemos estos valores por un pipe para que podamos generar la instrucción adecuada
elemento. Bueno, las convenciones se representan mediante simbología y bueno, hay 6 convenciones que son las más comunes. La primera convención es que debe haber un inicio y un fin secuencial. Siempre debe de ir un camino desde el principio hasta el fin del proceso. Siempre hay un principio y un fin. La selección simple es cuando vamos a tener una condición, una pregunta. Si sucede tal cosa, entonces voy a hacer otra cosa. Esa es una selección simple. La selección doble es cuando tengo una segunda condición o una segunda opción, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si sucede esto, voy a hacer A, pero si esto no sucede, voy a hacer B. Es la selección doble. Cuando tengo la opción de hacer A o B, el proceso A o el proceso B, de acuerdo a la interrogante que ya tenga. La iteración mientras. La iteración mientras se va a repetir un ciclo, un proceso, mientras suceda alguna situación, ¿sí? Mientras no se cumpla la situación, se va a repetir ese proceso, ¿sí? La iteración desde hasta. Por ejemplo, podríamos decir que esto se va a repetir desde que mi valor sea 3, 4, 5, 6 hasta el 7, ¿sí? Entonces desde el 3 hasta el 7, pues voy a tener desde este hasta este, voy a repetir una serie de pasos, siempre los voy a repetir, siempre que se esté cumpliendo, esté dentro de este rango y que esté caminando de uno en uno, ¿sí? Y la otra iteración, hacer mientras. Fíjense que esta es muy parecida a la iteración mientras, pero tienen una pequeña diferencia. En la iteración hacer mientras quiere decir que va a estar trabajando ahí mientras se cumpla una condición. La iteración mientras va a hacerlo mientras se cumpla la condición. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que si la condición se da al principio, en la iteración mientras no va a entrar al proceso ni una sola vez, y en la iteración hacer mientras va a entrar la primera vez y se va a salir de ese ciclo. Esa es la diferencia. Si ya viene el valor con la condición puesto desde antes, la primera no entra y la segunda sí entra. Esa es la diferencia. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo. El tema que vamos a tratar ahora es el pseudocódigo. Es un lenguaje para... El tema que vamos a empezar ahora con el tema de programación modular. Es un lenguaje para las especificaciones de algoritmos. Los más conocidos para resolver el análisis de un problema y la construcción de los algoritmos para solucionarlos más pequeños. Implican un proceso lógico que puede estos programas más pequeños se van a llamar subproblemas. Este solo es el primer paso de la solución. Esta técnica se usa posteriormente en programación para encontrar, ya que programar no es más que resolver problemas, pedir el punto de vista de otras personas y finalmente de llevar a cabo la metodología del divide y vencerás. Cada una de estas acciones necesita generalmente comunicar el algoritmo. La programación modular
Es un en este caso, de la programación comunicación oral del algoritmo dividir un programa en módulos práctica, o subprogramas porque se con presentan el problemas fin derivados de de hacerlo las más diferencias de legible o conceptos manejable. e incluso omisión de detalles. Por ello, la mejor El método opción modular es de los es más utilizar conocidos herramientas para que nos resolver un permiten problema, plasmar en un ya lenguaje que común divide el problema la en solución. más pequeños Las llamados herramientas más subproblemas. utilizadas para representar los algoritmos Y en lugar de son los resolver diagramas de una tarea flujo compleja, y el pseudoproblemas. Se resuelven otras sencillas y a partir de ellas vamos a llegar a una solución. Esta técnica se usa mucho en programación, ya que programar no es más que resolver problemas. Y como ya habíamos mencionado, se llama diseño descendente o top-down. Es evidente que nos lleva a tratar con subproblemas. Entonces también tengamos la necesidad de poder crear y trabajar con subprogramas para resolverlos. A estos subprogramas se les suele llamar módulos y de ahí viene el nombre de programación modular. En lenguajes como Pascal disponemos de dos tipos de módulos: los procedimientos y las funciones. Los procedimientos son procesos más largos y funciones es como una función matemática. Bueno, pues vamos a tener dos tipos. Los parámetros por valor tiene dicho nombre porque recibe el subprograma, no son más que copias de los valores de los datos que el programa invocador le pasa. Por tanto, si en el procedimiento modificamos alguno de estos valores, los datos originales serán inalterados. ¿Qué quiere decir? Que si yo mando un 5 a este proceso en la variable A, si dentro de este módulo ese 5 cambia a ser 10, cuando me arroje el resultado de la operación este módulo, y cuando regrese a la operación del módulo principal, el valor va a seguir siendo 5. Y los parámetros por referencia. En los parámetros por referencia, lo que pasa con el procedimiento son los datos en sí. Si los modifica, los cambios permanecerán una vez que la ejecución vuelva al módulo que invocó el procedimiento. Se utilizan para obtener valores de los cálculos que haga un subprograma. Y entonces es lo contrario: si entra con un 5 y en el proceso se cambia un 10, pues el valor que va a tener cuando regrese al proceso original va a ser 10. Bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son las características que definen estos módulos. Cada módulo deberá tener asignado un nombre propio que le difiere de los otros y será usado para invocarlos. Sí, es el nombre que va a tener el procedimiento. ¿Sí? Pues si mi módulo es para hacer una suma, le puedo llamar suma, y así. Se pueden transmitir información entre el módulo principal y el resto de los módulos a través de los parámetros. Si recordemos algunas funciones, por ejemplo en Excel está el nombre de la función y entre paréntesis están los parámetros. De la misma manera vamos a llamar estos módulos de los programas desde el programa principal, mandando los parámetros entre los paréntesis. Nos hablamos por ejemplo de Pascal. Cada módulo puede ser programado y compilado por separado y almacenado posteriormente en librerías. Y nosotros podemos estos módulos generarlos como si fueran funciones y son pequeños programas. Entonces se puede hacer un módulo en general que podamos hacer, por ejemplo, como si fuera un objeto. Nosotros programamos el hacer una ventana, nada más le ponemos ahí en los parámetros los tamaños o el número de Pantone para poder trabajar con él. Y bueno, lo usamos como librerías para poderlos usar en distintos programas.
Cada módulo consta de dos partes: la cabecera, que es donde aparece el nombre y los datos que se le pasan o genera, y el cuerpo o estructura interna, que es donde se desarrolla el código. Sí, en la primera parte, que es la cabecera, se viene el nombre de las variables, el tipo de variables con las que se debe trabajar, y ahí viene toda la definición. Y después obviamente viene el proceso, que es el cálculo en sí. Permite trabajar en equipo. Cada programador puede desarrollar un módulo diferente y posteriormente enlazarlos. Pues obviamente si podemos hacer utilerías, cada programador hace su utilería y después un programador nada más los integra en un proceso general. El tamaño del módulo debe encontrarse entre 20 y 200 líneas de código. Estas son limitaciones que podrían desarrollarse, no es tanto entre 20 y 200, pero sí, no deben de ser muy grandes. Los módulos de menos de 20 líneas de código pueden disminuir la eficiencia del programa, sí, porque a la hora de estar abriendo distintos módulos, tarda en abrir un módulo. Vaya, si es de menos de 20 líneas, mejor lo integro al programa principal y ya, no tengo que hacer eso. Los módulos que contienen más de 200 líneas de código son difíciles de verificar y mantener. No es difícil ver una programación de esas, pero bueno, es difícil, pero podrían ser de más tamaño. Un módulo debe realizar una sola tarea y contenerla en su totalidad. Sí, cada módulo es para hacer un solo proceso. Si lo vuelvo a utilizar para hacer una suma, debe ser una suma, no suma y resta. Sí, solo suma, solo resta, solo multiplicación, solo división. Y el módulo debe ser una sola cosa en especial. Un cálculo de un puesto, un cálculo de lo que sea. Un requisito necesario para el desarrollo del código modular es la existencia de un mecanismo que permite el intercambio de datos entre módulos. En ensamblador existen técnicas que permiten ese intercambio. También hay lenguajes de programación de tercera generación que ya hacen este intercambio sin ningún problema. Bueno, ¿y cuáles serían los objetivos de la programación modular? Un problema complejo debe ser dividido en varios subproblemas más simples y a su vez en otros subproblemas más sencillos. Esto debe hacerse hasta obtener un subproblema lo suficientemente simple como para poder ser resuelto fácilmente con algún lenguaje de programación. Esta técnica se llama refinamiento sucesivo, divide y vencerás, o análisis descendente, top-down. Un módulo es cada una de las partes de un programa que resuelve uno de los subproblemas en que se divide el problema complejo. El módulo que necesite de otro puede comunicarse con este mediante una interfaz de comunicación que también debe estar bien definida. Si bien un módulo puede entenderse como una parte de un programa, en cualquiera de sus formas y variados contextos, en la práctica se le suele tomar como sinónimos de procedimientos y funciones, pero no necesaria ni estrictamente un módulo es una función o un procedimiento, ya que el mismo puede contener muchos de ellos. No debe confundirse en el término módulo, en el sentido de programación modular, con los términos como función o procedimientos, propio del lenguaje que lo soporte. Bueno, y así entre las principales ventajas con las que cuenta la programación modular, podemos destacar que disminuye mucho la complejidad de cualquier tipo de algoritmo, haciendo mucho más sencilla la programación y por supuesto sirve para simplificar el diseño. Por otro lado, la programación modular también hace más pequeño el tamaño total del programa.
y sirve para favorecer el trabajo del equipo. Además, la programación modular también ahorra mucho tiempo de programación porque permite reusar los códigos y favorece el trabajo en equipo en cada uno de los módulos para después aplicarlo al conjunto. Gracias a la programación modular, también es más sencillo hacer pruebas y realizar cualquier tipo de mantenimiento, y resulta más sencillo el poder ejecutar cualquier librería. Además, los programas modulares son mucho más sencillos tanto de ejecutar como de probar y arreglar, y es mucho más sencillo el poder profundizar mucho en las diferentes pruebas parciales de los módulos más de lo que se hace con programas mayores. Cabe reseñar que los programas modulares también son sencillos de mantener y modificar, y además también fáciles de controlar, porque como el programa se ha hecho más pequeño en módulos diferentes, los programadores más expertos se pueden encargar de los más complicados, mientras los nuevos hacen los fáciles, y así todo el proyecto avanza más rápidamente. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo. El tema que vamos a empezar ahora con el tema de programación modular. Bueno, ahora veamos lo que es la parte de programación estructurada que surgió después de la programación modular. A finales de los 70 surgió una nueva forma de programar que no solamente daba lugar a programas fáciles y eficientes, sino que además estaban escritos de manera que facilitaba su manejo y comprensión, no solo proveyendo ventajas durante la fase de desarrollo, sino también posibilitando una más sencilla modificación posterior. El teorema del programa estructurado, propuesto por Born-Jacobini, demuestra que todo programa puede escribirse utilizando únicamente las tres instrucciones de control siguientes: secuencia, instrucción condicional e iteración, que es un bucle de instrucciones con condición al principio. Solamente con estas tres estructuras se puede escribir todos los programas y aplicaciones posibles. Si bien los lenguajes de programación tienen un mayor repertorio de estructuras de control, estas pueden ser construidas mediante las tres básicas citadas. Bueno, empecemos. Las dos tipos de estructuras que vamos a tener es el tipo de estructura secuencial, que obviamente explicaremos en unos instantes, y la estructura selectiva o de selección, que explicaremos posteriormente. Vayamos con la primera. Una estructura de programa es secuencial si las instrucciones se ejecutan una tras otra a modo de secuencia lineal, es decir, que una instrucción no se ejecuta hasta que finaliza la anterior, no se bifurca ni se repite el flujo del programa. Esto lo podemos ver en el ejemplo que tenemos en la diapositiva que estamos teniendo en pantalla. Si ustedes ven, va de corrido y no se repite ni se bifurca. La estructura selectiva o de selección permite que la ejecución del programa se bifurque a una instrucción o conjunto de ellas según un criterio o condición lógica. Solo uno de los caminos de la bifurcación será tomado para ejecutarse.
Las palabras claves son if, then, else y and if, que constituyen la estructura de la instrucción condicional. Ahí podemos ver la instrucción en pantalla. Si A es mayor que B, entonces, ¿qué quiere decir? Que si se cumple esa condición, entonces va a imprimir A es mayor que B. Pero si no se cumpliera esa condición, entonces lo que va a imprimir A no es mayor que B. ¿Sí? Entonces ahí está la condición. Si se cumple la primera y si no se cumple la segunda, pero nunca se ejecutarán las dos condiciones. Vamos a la estructura iterativa. Un bucle iterativo o iteración de una secuencia de instrucciones hace que se repita su ejecución mientras se cumpla una condición. El número de iteraciones normalmente está determinado por un cambio en una condición dentro del mismo bucle, aunque puede ser forzado o explícito por otra condición. Esta instrucción tiene tres palabras reservadas: do, while y loop, que conforman el bucle while. Aquí tenemos en la pantalla, por ejemplo, que tenemos dos variables A y B, y lo que dice ahí, do while, vas a hacer mientras B sea mayor que A. Mientras eso sea cierto, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer las operaciones que está ahí, y cuando esa operación se cumpla, cuando B sea mayor que A, lo que vamos a hacer, mientras eso se siga cumpliendo, vamos a seguir en ese loop. Cuando eso se cumpla, vamos a irnos a la siguiente instrucción después del loop. Bueno, venimos con el anidamiento. Cualquier estructura que tengamos puede tener instrucciones simples o puede tener a su vez dentro de estas estructuras otras estructuras que pueden contener otras. Todo depende de la complejidad del programa. Bueno, ¿cuáles serían las ventajas de esta programación estructurada comparada con el modelo modular? Los programas son más fáciles de entender que con el modular. Pueden ser leídos de forma secuencial y no hay necesidad de hacer seguimientos de saltos entre líneas de goto o cosas así por el estilo dentro de los bloques del código para intentar entender la lógica. La estructura de los programas es clara, puesto que las instrucciones están más ligadas o relacionadas entre sí. La reducción del esfuerzo en las pruebas y depuración, el seguimiento de los fallos y errores de programa, o el debugging, que es el seguimiento de estos, se facilita debido a la estructura más sencilla y comprensible, por lo que los errores se pueden detectar y corregir más fácilmente. La reducción de los costos de mantenimiento, analógicamente a la depuración, durante la fase de mantenimiento, modificar o extender los programas resulta más fácil. Los programas son más sencillos y más rápidos de confeccionar. Se incrementa el rendimiento de los programadores comparado con la forma anterior de programación. En un bajo nivel, los programas ejecutados con frecuencia están compuestos de simples estructuras de flujo de programas jerárquicos. Estas son secuencias de selección y repetición. Secuencia se refiere a la ejecución ordenada de instrucciones. La selección es una serie de sentencias
que es ejecutada dependiendo del estado del programa. Esto es usualmente expresado con las palabras clave como if, then, else, end if, is, switch o case. En algunos lenguajes las palabras clave no puede escribir textualmente, pero debe ser delimitada. En la repetición se ejecuta la sentencia hasta que el programa alcance un estado determinado o las operaciones han sido aplicadas a cada elemento de una colección. Esto es usualmente expresado con las palabras clave como while, repeat, for o do, until. A menudo se comenta que cada bucle solo debe tener un punto de entrada y la programación estructural original también un punto de salida, y pocos lenguajes refuerzan esto. Un lenguaje es escrito como estructurado en bloques cuando tiene una sintaxis para encerrar estructuras entre palabras claves tipo corchete, como una sentencia if, en árbol 6b, o una selección de código entre corchetes begin, end, como en PL, o las llaves abrir y cerrar paréntesis de C, y muchos otros lenguajes posteriores. Por otro lado, los lenguajes de programación estructurada de alto nivel. Es posible hacer que la programación estructurada en cualquier lenguaje de programación, aunque es preferible usar algo como un lenguaje de programación procedimental. Algunos de los lenguajes utilizados inicialmente para la programación estructurada incluyen Algol, Pascal, PL, Ada, pero la mayoría de los nuevos lenguajes de programación procedimentales desde entonces han incluido características para fomentar la programación estructurada y a veces deliberadamente omiten características en un esfuerzo para hacer más difícil la programación no estructurada. Posteriormente a la programación estructurada se han creado nuevos paradigmas como la programación orientada a objetos, la programación por capas, etc. y el desarrollo de entornos de programación que facilitan la programación de grandes aplicaciones y sistemas. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo. Bueno, ahora veamos lo que es la parte de programación. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy es el diseño descendente top-down y los recursos abstractos. En la fase de diseño del ciclo de vida de un programa, la solución de un problema puede venir dada por un programa representando por un módulo principal, el cual se descompone en subprogramas o submódulos, los cuales a su vez se pueden fraccionar y así sucesivamente. Es decir, el problema se resuelve de arriba hacia abajo y este método se denomina diseño descendente o top-down o modular. La solución de cualquier problema puede darse de varias formas o niveles de abstracción. Se comienza dando un enunciado más general o abstracto de la solución. Se refina hasta esta solución, elaborando los detalles que antes se habían ignorado, lo que resulta una solución nueva, que es menos abstracta. Este proceso continúa hasta que se logra un nivel de detalle apropiado. Esta es la esencia del diseño top-down, el método de trabajo para resolver un problema.
Descomponemos el problema en subproblemas cada vez más sencillos y concretos. Disminuimos el nivel de abstracción. Esta técnica top-down se denomina también refinamiento por pasos o programación jerárquica. Para solucionar un problema complejo, vamos a dividirlos en problemas más simples. La solución a dichos problemas serán los subprogramas. Un programa es una secuencia corta de sentencias, la mayoría de las cuales son llamadas a subprogramas. Cada subprograma puede ser utilizado tantas veces como queramos dentro del programa principal. La reutilización del código evita escribir repetidamente las mismas líneas de código. A la hora de programar, se deben de seguir ciertos criterios o estilos de programación que faciliten la elaboración del programa, su posterior modificación, la reutilización del código y su legibilidad por parte de los otros programadores que no son los propios creadores. Para conseguirlo, lo que se hace es una programación estructurada o una programación modular. En algunas presentaciones anteriores ya hemos visto lo que es la programación estructurada, pero vamos a ver lo que sería de manera general. Consiste en la utilización del diseño descendente para resolver un problema con la utilización de subprogramas. Ya también habíamos visto lo que era la programación modular, pero vamos a mencionarlo. El conjunto de subprogramas utilizados para la elaboración de un programa pueden agruparse en uno o varios ficheros o carpetas. Un programa puede estar formado por varios archivos fuente. A estos archivos fuentes se les llama módulo. Pueden compilarse por separado y cargarse en el programa principal junto con las librerías, usándose de una forma similar a estas. Pueden modificarse sin afectar a los módulos. Los subprogramas ofrecen tres ventajas. Mejoran la legibilidad del programa. Acotan los programas, ya que evitan tener que escribir repetidamente las correspondientes instrucciones, y permiten que puedan ser reutilizados en otros programas, con lo que se acorta el tiempo de la realización de estos. Un subprograma puede ser utilizado tantas veces como se desee en distintas partes del programa o en otros programas. Los subprogramas pueden ser de dos tipos: procedimientos, que son subprogramas que realizan una tarea determinada o devuelven 0 o más de un valor. Se utilizan para estructurar un programa y mejorar su claridad y generalidad. Debido a que devuelven más de un resultado, no utilizan la palabra reservada return, y los parámetros pueden ser de entrada, que solo utilizan para que los subprogramas se llaman procedimientos y le pasen datos al mismo. La otra serían de entrada y salida. Se utilizan por parte de los subprogramas que llaman para pasar los datos al procedimiento, y por otra parte el procedimiento para pasarlos
resultados obtenidos al programa principal por parte del subprograma. Y tenemos las funciones. Las funciones son subprogramas que realizan una determinada tarea y devuelven un único resultado o valor. Se utilizan para crear operaciones nuevas no incluidas en el lenguaje. El resultado devuelto se indica mediante la palabra reservada return y todos los parámetros son de entrada. Dependiendo del alcance, visibilidad y tiempo de vida, distinguimos variables locales, parámetros y variables globales. Las variables locales nos van a servir única y exclusivamente dentro de mi programa o del subprograma en el que esté. Existen los parámetros. Los parámetros son datos que le vamos a mandar a una rutina y que pueden tener un nombre diferente en este subprograma. ¿Sí? Yo lo puedo mandar con una variable A, y en el subprograma a lo mejor va a utilizar la variable X, y esos son los parámetros. Y por último, las variables globales, que esas no importa que estemos en el programa o en un subprograma, su valor va a seguir siendo el que tenga en el momento y puede hacer operaciones en el programa, en los subprogramas, en cualquier lugar. Y por último vamos a la utilización de los recursos abstractos. Es el complemento perfecto para el diseño top-down, donde se utiliza el concepto de abstracción, es decir, en cada descomposición se supone que todas las partes resultantes están resueltas, dejando su realización para el siguiente refinamiento, considerando que todas ellas pueden llegar a estar definidas en instrucciones y estructuras disponibles en los lenguajes de programación. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy es el diseño de